Muy buenas noches a toda nuestra distinguida audiencia. Mi nombre es Karen Mercado. Sean bienvenidos a este espacio de programación cultural de la Segunda Feria de Escritores de Santa Cruz 2021. Hoy estaremos con la presentación de un nuevo libro y el conversatorio titulado La importancia de los libros en tiempo de pandemia. Antes de desarrollar todo lo preparado para esta noche, damos la bienvenida al señor Apolinar Paco, organizador de la Segunda Feria de Escritores de Santa Cruz 2021. Muy buenas noches, Apolinar. Muchas gracias, Raquel. Realmente encantada quedé con ese precioso muñequito. En este momento voy a dar like yo también. Y bueno, queridos amigos, los invito también a ustedes a salir, ¿no? De la Matrix, como nos proponía nuestra querida Raquel. Gracias por estar en compañía en esta noche, por hacernos abrir un poquito más también los ojos a este mundo, a este nuevo mundo que muchas veces no podemos encarar y que con seguridad que con tu libro nos va a ayudar a abrir muchas puertas. Gracias por la compañía. Un gran abrazo a todos. Saludos. Momento de ingresar al tema central de nuestra programación cultural, el conversatorio. Esta noche hablaremos sobre la importancia de los libros en tiempo de pandemia. Empezaremos a presentar a quienes desarrollarán este interesante tema. Y por supuesto, estamos esta noche con la señora Araceli Villegas Félix. Ella es licenciada en psicopedagogía, diplomado en educación superior, especialista en terapia clínica, con experiencia de más de 15 años trabajando con niños con dificultades de aprendizaje y discapacidad. Directora y propietaria del Centro Psicopedagógico Aprender es Crecer y autora del libro psicopedagógico de alfabetización Aprender. Bienvenida, señora Araceli Felipe Villegas. Muy buenas noches a todos los colegas, muy buenas noches a todos los que están siguiendo la transmisión. Agradecida por la invitación en esta oportunidad y poder compartir con ustedes. Estamos ansiosos todos de contar otras experiencias y de poder eh, ampliar nuestro conocimiento en cuanto a la lectura y a la temática actual en la que estamos viviendo. Así es, muy agradecida por su presencia, señora Araceli. Con seguridad que estamos ansiosos de poder llevar a cabo este conversatorio. Tenemos muchos temas interesantes que podemos tratar y para ello también está en compañía la señora Gabriela Herrera Toms, es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Católica Boliviana, Regional de San Pablo, Bolivia. Tiene un posgrado en Educación Superior de la Universidad Autónoma del Beni, Bolivia. Terapeuta en Programación Neurolingüística, PNL, Asociación Asperan de Valencia, en España. Docente de la Universidad Autónoma del Beni, Bolivia. Capacitadora de talleres, autoestima y liderazgo, cambios de actitud positiva, juventud de éxito, profesionales del éxito, oratoria, autora de los libros Guerreras, La Recompensa, Las Fuentes del Amor. Bienvenida, señora Gabriela Herrera Toms. Querida Karen, muchísimas gracias. Primero dar gracias a Dios por estar aquí presente. Quiero también darle las gracias a Polinar Paco por darnos esta oportunidad de reunirnos a todos los autores y a todas las personas que nos están viendo en este ciclo de conferencias que vamos a tener muchísimas novedades, vamos a tener muchísimas cosas que dialogar, muchas historias que contar. Como decía Karen, yo soy Gabriela Herrera, me dedico a todo lo que es el tema de formación y sobre todo, ¿no? A todo lo que es la resiliencia, ¿no? A las personas reales que buscamos ser mejores y creo que es parte importantísima que debemos tener en cuenta en lo que es la educación, empezar a ser personas reales que saltamos todas las cosas que nos pasan en la vida para poder cumplir esos sueños, tal cual nos decían al principio en la presentación del libro que nos estaban diciendo. Un abrazo caluroso a todos ustedes y feliz de estar aquí.
Comparto plenamente con usted, Gabriela, la resiliencia y un excelente tema para poder también tocar esta noche, ¿no? A continuación, quien nos va a acompañar también en este conversatorio es la señora Solia Centeno de Baglivo, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Fue asesora externa en 10 entidades financieras, en 4 empresas comerciales y en 2 consulados, Argentina y Uruguay. Emprendedora en Network Marketing, participa en el documental Un crimen llamado educación de Jürgen Klarix, embajadora de la Fundación Educativa Digital, certificada por Jürgen Klarix, como Master Training en Neuroventas, escritora, conferencista, investigadora en autoconocimiento, crecimiento personal y desarrollo del ser. Tiene 2 libros publicados, La muerte fue la liberación y Sobreviviendo al sistema educativo. Bienvenida, mi querida señora Solia María Centeno. Querida Karen, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre es un placer compartir con la comunidad de autores, escritores independientes. Creo que este espacio es un espacio que todos los que estamos desarrollando el arte de expresar nuestra alma a través del arte de escribir, pues nos permite expandir lo que llevamos dentro. Agradecer a Polinar, agradecer a todo el staff, el equipo que está detrás de esta organización, y agradecer a todos ustedes por acompañarnos y felicitar a Raquel por esa nueva obra literaria. Los escritores festejamos cuando llega una nueva obra literaria y más aún con una temática que en lo personal comparto porque soy activista del cambio del sistema educativo, que es salir de la Matrix. Así que Raquel, felicidades, que ese libro llegue a todos esos seres humanos que están buscando las herramientas para salir de la Matrix. Gracias. Por supuesto que sí. Momento de dar la bienvenida al tercer participante del conversatorio, la importancia de los libros en tiempo de pandemia. El señor Sorel Edwin Suárez estudió en la Normal Técnica, es economista graduado con honores, recibió el Premio Nacional a la Mejor Tesis en Economía por la Comisión de Altos Estudios Nacionales, DAEN. Es docente universitario por 28 años, investigador educativo y autor del libro Profe. Profe se ha reeditado 11 veces y vendido más de 10.000 copias en 3 años. En el año 2015, la Universidad Gabriel René Moreno entregó un reconocimiento como bestseller en pedagogía al autor. Al haber alcanzado las 7.000 copias producidas, cuenta con más de 300 conferencias nacionales e internacionales sobre su libro y temas de capacitación pedagógica. Actualmente es gerente de calidad académica en la implantación de plataformas de educación virtual para colegios privados en la ciudad de Santa Cruz. Bienvenido y un gusto tenerlo con nosotros, señor Sorel Edwin Suárez. Buenas noches, Karen. Una vez más tengo el gusto de que usted nos acompañe y nos presente. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que el conversatorio que les vamos a ofrecer sea de su interés, que logremos informarnos entre todos un poco más de esta misión que nosotros hacemos y nos apasiona. Yo estoy muy contento y muchas gracias a todos. Adelante, por favor. Gracias. Esta noche promete ser una noche llena de buenos y las mejores intenciones, ¿no? De poder contribuir con la educación, con esta fiesta literaria, como siempre es poder compartir con todos y cada uno de los autores. El moderador de este conversatorio es el profesor Saúl Azcárraga Barrancos. Es profesor en Filosofía y Psicología, licenciado en Psicología y licenciado en Ciencias de la Educación en el área de Cosmovisión, Filosofía y Psicología. Tiene maestrías en Educación Superior, tiene 21 años de experiencia como maestro en Educación Secundaria. No podrían quedar en mejores manos que el señor Saúl Azcárraga. Bienvenidos y buenas noches.
Muchas gracias, muy buenas noches. Agradecerle, Karen, agradecerle a todo el equipo que está detrás de este gran evento. Y bueno, pues la invitación para aportar con un pequeño grano de arena a estos eventos culturales de parte del profesor Saúl Azcárraga. Sin más preámbulos, agradecerle a todas las instituciones que hacen realidad este evento. Un saludo a todos los que se están conectando en nuestras páginas y un agradecimiento infinito a los escritores independientes. Entonces, en el marco de esta segunda Feria de Escritores Independientes de Santa Cruz 2021, hoy llevamos a cabo este conversatorio y este diálogo referente a los libros en tiempos de pandemia, un tema complejo e importante a la vez. Para los que nos están escuchando, vamos de manera concreta a explicar la metodología. Son 4 preguntas. Por cada pregunta tienen 3 minutos cada uno de nuestros participantes, 2 minutos en la primera instancia y 1 minuto para la réplica o para complementar cualquier tema que haya quedado pendiente. Entonces, invitamos, son 4 preguntas importantísimas, como hoy la licenciada Raquel, tremendo libro que acaba de presentarnos y ojalá que sea un éxito en ese marco, saliendo de la Matrix, buscando las utopías, buscando los sueños, a través de los creadores, que son nuestros escritores de Santa Cruz, y a través de los principales constructores del amor a la lectura y amor a los libros, empezamos este diálogo y este conversatorio referente a los libros en tiempos de pandemia. La primera pregunta, vamos a invitarlo a la licenciada Araceli, es ¿qué lo motivó? ¿Cuál es su experiencia que lo llevó a escribir, que lo llevó a amar a la lectura y a la escritura? ¿Y cuáles son sus autores y sus libros favoritos? Adelante, querida licenciada Araceli. Muchas gracias, profe Saúl. Rogarle que me avise si es que me estoy pasando del tiempo establecido. Por supuesto, adelante, no se preocupe. Bueno, ¿qué me motivó? Debo decir que aquí en mi experiencia sale mucho el tema de que uno copia, uno imita lo que ve hacer a sus papás. Yo amo la lectura, me gusta mucho leer gracias a mi papá. Lo veía desde siempre, mis recuerdos desde pequeña, que él estaba siempre agarrado de un libro. Y yo seguía ese ejemplo y que por estar con él me ponía con un libro, ¿no? Así comenzó mi gusto por la lectura. Estudié psicopedagogía, estoy involucrada obviamente en el área de educación y estoy constantemente con libros. ¿Qué me motivó a escribir? ¿Qué me motivó a hacer mi libro? Es un libro de alfabetización. Yo trabajo, como lo mencionaba hace rato, más de 15 años con niños, con estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje y discapacidad. Veía y observaba que había un vacío para tener material que los apoye al conocimiento tan básico que es el alfabetizarse. Es así que yo hice una compra de libros distintos, de distintas editoriales, distintos materiales, tanto al exterior como aquí, para ver si había alguno en el cual yo me podía guiar. Al ver que, como les decía, que había este vacío, dije, no, hace falta un libro, hace falta un material que ayude a estos estudiantes, que ayude a estos niños que necesitan tener. Muchos de ellos que tienen discapacidad llegan solamente a alfabetizarse. Sabemos que si no un estudiante, un niño no lee, no escribe, no comprende, no puede avanzar lo demás. Es un conocimiento. Muchísimas gracias, licenciada Araceli. Ya se cumplió su tiempo, vamos a ser estrictos para que nuestros oyentes estén totalmente atentos. De la misma manera, invitamos a la licenciada Gabriela. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué lo llevó? ¿Cuál fue su experiencia para dedicarse a esta actividad de crear mundo, crear fantasía, crear utopía y crear sueños? ¿Y cuáles son sus libros, sus autores favoritos que lo metieron en este oficio tan hermoso y que lo mantienen totalmente activa? Adelante, licenciada Gabriela. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, yo soy una mujer marcada por la resiliencia, ¿no? Las experiencias de la vida son las que me ayudan a escribir. Para empezar, la primera historia fuerte que tuve fue guerrera.
y empecé a escribirla justamente para ayudar a las personas a salir adelante en temporadas súper complicadas. Soy sobreviviente de la resiliencia porque, por ejemplo, no solamente es guerrera, sino la vida misma es una resiliencia. Yo soy también lo que soy una víctima del COVID-19. Mi esposo falleció hace 4 meses y sin embargo estoy aquí motivando y ayudando a miles de personas que quizás están pasando lo mismo que yo pasé y sin embargo no tienen la capacidad de poder salir adelante. La programación neurolingüística a mí me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida porque aprendí a manejar las emociones, soy experta en lo que son el cambio de emociones, en lo que es el tema de cómo crear el positivismo. Mi libro principal es, por supuesto, la Biblia. Creo demasiado en Dios, creo que Dios da la fuerza para seguir adelante, la sabiduría y los caminos. Uno de mis libros favoritos es uno mío, por supuesto, no tiene que dejar de faltar, Las Fuentes del Amor, un libro lindísimo que lo pueden pillar en Amazon. He estado leyendo últimamente un libro muy bueno que se llama Brillarás, de Ana Franco, y también de autores nacionales, uno que me encanta, El Poder de la Oración, de Anita Vargas, que ahora está en Estados Unidos. Y como le digo, la vida me enseñó a poder trabajar a través de mi personalidad para poder enseñar a las personas cómo hacerlo. Las herramientas están en el camino y seamos personas resilientes porque la vida tenemos que aprender a saltar los baches que se vayan haciendo. Entonces yo escribo para ayudar y escribo para contar y decirles que la vida no es una vida fácil para todos. La vida real es una vida resiliente. La felicidad viene a través de esa búsqueda de la decisión de ser feliz, ¿no? Muchísimas gracias. Qué bueno, vemos que el aporte de la familia, vemos que los desafíos para superar y alcanzar la felicidad que siempre estamos buscando son experiencias que van dándose para convertirnos en escritores, para convertirnos en lectores. Lo invitamos a la licenciada Solia. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué lo llevó a escribir? ¿Qué lo llevó a leer? ¿Y qué le podemos decir a nuestros que nos están escuchando, nuestros invitados? ¿Cómo podemos llegar a ser grandes escritores, grandes creadores, tal como ustedes hoy lo están haciendo? Adelante, licenciada Solia, su experiencia y sus autores favoritos. Bueno, muchas gracias. Yo tenía un sueño en mi niñez, a los 6 años. Toda alma que encarna en este planeta siempre viene con dones y habilidades naturales. Y la mía era obviamente la habilidad natural de expresar lo que sentía a través de la palabra y a través de la escritura. Sin embargo, obviamente por moldes de paradigmas mentales de la sociedad y de seres que por protección piensan que te van a dar un buen consejo, pues alguien me dijo que me iba a morir de hambre si yo escribía un libro. Yo me lo creí y ahí comenzó mi historia de comenzar a desarrollar actividades por conveniencia, por oportunismo, porque me decían, porque iba a ganar plata, y ahí comienza todo lo que normalmente seguimos en el sistema educativo, hasta que a los 42 años decido donar mi testimonio de frustración en relación al sistema educativo. Me consideraba, pese al éxito, al patrimonio que podía tener, me consideraba una mujer amargada y frustrada por algo tan sencillo de no cumplir ese sueño, y ahí es que comienza mi camino de autosanación emocional, porque a raíz de dar ese testimonio en un documental de la plataforma educativa de Jürgen Klarik, que está en YouTube, que tuvo más de 20 millones de vistas, pues me comienzan a escribir, recibo la motivación de escribir la historia. Jürgen me dice: Solia, no te puedes llevar esto, tienes que escribir esta historia. Decido escribirla, salen 290 páginas escritas en 7 meses, y a raíz de escribir ese libro, que en realidad yo no pensaba publicarlo, es más, ni siquiera pensaba escribir como emprendimiento literario, yo solo quería sanar. Yo solo quería sacar esa amargura que llevaba dentro y que se quede en un papel y que no se quede dentro de mí. Yo escribo para sanar, escribo para expresarme, escribo para ser. De ahí es que decido entrar en el mundo de desarrollo del ser. Y resumiendo por tema del tiempo, lo que yo le recomendaría a alguien que quiera escribir, que escriba lo que siente, que no piense si va a cambiarle la vida a alguien, que piense que primero tiene que cambiar la vida a sí mismo, que a través de su propia transformación personal, él puede ser inspiración para otra persona, porque la primera limitación que tenemos es que nos bloqueamos y pretendemos copiar moldes afuera. Libro que me inspira, Louise Hay, Sana tu vida, sana tu cuerpo, que me encanta, que asocia la enfermedad a un origen emocional y espiritual, el Kybalión de los 3 iniciados, porque rompe paradigmas religiosos, rompe paradigmas mentales y muestra el camino del autoconocimiento como el verdadero camino para poder encontrar una espiritualidad. Muchísimas gracias.
Ahí se ve que tiene un mundo para hacer conocer a nuestro público y eso es lo que valoramos de los escritores independientes de Santa Cruz. Invitamos a la licenciada Solia, un ser para otro. Escribe para ser feliz, escribe para sacar todo lo que tiene dentro y darlo al mundo. Lo invitamos al profesor, al colega Sorel. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles han sido sus motivos que lo han llevado a dedicarse a este mundo de crear, de escribir? ¿Y cuáles son sus libros más favoritos, sus autores que lo acompañan y lo acompañarán toda su vida? Adelante, profesor Sorel. Yo tenía 23 años y trabajaba como profesor en un colegio católico. Las aulas eran muy pequeñas y teníamos 50 estudiantes en promedio, muy mal acomodados. Y los chicos tenían realmente mucha rabia contenida. Así que imagínense, era muy difícil pasar clases. Entonces, la directora confió mucho en mí y me dio carta blanca para probar distintas actividades para hacer con los estudiantes. Entonces, en ese momento y en ese año empecé a inventar estrategias del aula. Jamás me imaginé que me tomaría 10 años de investigación. He entrevistado a autoridades en educación nacionales, extranjeras, he hecho literalmente cientos de prácticas de cómo funciona mejor. Y al final de 10 años tenía un manual para la clase terrible, para ser exitoso en una clase terrible. Entonces, básicamente, fue ese primer curso, fue ese problema que tuve que me permitió generar un libro que realmente ahora se lee en bancos, en universidades, en colegios, en grupos de padres de familia. Por otro lado, mi libro favorito, mi primer libro fue Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Fue la primera vez que yo recuerdo que estaba sentado leyendo el libro y de repente el mundo desapareció. Y yo me sentí en esas cavernas, entrando al fondo de la tierra, viendo ese mar subterráneo. Fue la primera vez que sentí el placer de transportarme a un mundo de los sueños. Y cada vez que tomo un nuevo libro, espero sentir nuevamente aquello. Trato de mantener un ritmo muy alto de lectura, por lo tanto tengo muchísimos libros favoritos, pero un libro que estoy leyendo por tercera vez es el libro de Manfred Kempf, El águila herida. Es fascinante este libro, boliviano, se lo sugiero a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí hemos tenido y tenemos 4 experiencias de cómo se aprende, cómo se construye y cómo se fascina y cómo se es feliz siendo escritor. Hay influencias familiares, hay influencias de cómo seguir luchando por el amor y la felicidad, hay influencias de cómo expresar todo lo bueno y que uno tiene dentro para seguir aprendiendo y seguir enseñando a los demás. Y ahí está Sorel, desafiado para resolver problemas del aula, resolver problemas de aprendizaje y convertirlo en un tema a debatirse y a aportar para Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Excelente, ahí tiene nuestro público 4 experiencias para decir de que hay muchísimos caminos para dedicarse a la lectura, para amar los libros y lo más importante, para empezar a crear utopías, sueños, ciencia y todo lo que necesita la humanidad. Inmediatamente, sin más preámbulos, vamos a la segunda pregunta. Invitamos a la licenciada Araceli que nos comente, ¿cuál cree usted que ha sido el impacto de la educación virtual sobre la lectura en Bolivia? ¿Cómo estamos hoy desde su experiencia referente a la educación virtual en tiempo de pandemia y cómo está afectando de manera positiva, negativa al tema de la lectura en Bolivia? Adelante, licenciada Araceli, la licenciada Araceli. Bueno, voy a sesgar mi respuesta un poco a la población con la que yo vengo trabajando, que es el nivel primario, inicial y primario, que son generalmente con ellos aquí en biblioterapias. ¿Qué impacto ha tenido? Negativo, porque si antes, recordemos cómo quizás nosotros hemos aprendido cuando había bibliotecas, cuando había solamente un libro para poder buscar información y empezó a avanzar la tecnología, empezó a facilitarnos la información ahí, hizo que ya baje grandemente. Ahora, con la pandemia, mucho más todavía.
porque si había la exigencia de investigar, llevar al colegio, escribir, hacerlo, ahora no. Ahora con el pasar hay tantas aplicaciones, ¿no? En este tiempo de la pandemia más que nunca hemos visto que hay muchísimas aplicaciones que facilitan este trabajo de dibujar, de escribir, de leer, que tú pones un título de un libro y te lo entrega todo resumido, ¿no? La falta del hábito, la falta de poder sentarse y tener un libro a la mano que realmente lo motive a leerlo, ha hecho que haya un bajo nivel. Y esto que ha traído como consecuencia, ha traído que los niños, algunos se han olvidado, no hay un buen nivel de lectoescritura, grandes errores ortográficos. Ojo que esto también se ve incluso en un nivel primario, secundario, profesional. Ha generado grandes problemas, ¿no? Entonces, ese sería, a mi parecer, el impacto que ha generado. Muchísimas gracias, licenciada Araceli. De la misma manera, invitamos a la licenciada Gabriela. ¿Cuál cree que ha sido el impacto en la educación virtual sobre el tema de la lectura en Bolivia? ¿Nos ha afectado, tal como dice la licenciada Araceli, de manera negativa, o más bien nos abre una posibilidad para reemplazar las clases virtuales, la actividad educativa virtual, y el puente puede ser uno de los libros virtuales y libros físicos? Adelante, licenciada Gabriela. Yo creo que estamos en un cambio, ¿no? Además, nos saca de una educación tradicional, quizás de un bofetazo, o sea, no estábamos preparados para esto. Yo creo que, ¿por qué no hemos tenido tan buenos resultados? Creo que ha habido poca capacitación para los maestros y ha habido demasiado estrés, tanto para el que da la educación como para los padres de familia y que tienen que dejar el celular y todas las circunstancias que se dan en esto. Pero creo que la educación virtual es algo que llegó para quedarse y tiene que ser beneficiosa. Tenemos, como usted decía, de alguna manera hemos dejado de tener el libro físico, tenemos que adaptarnos a la nueva era, entonces tenemos que empezar a lo que son los libros virtuales y tenemos que uno de los beneficios que yo veo de la educación virtual es que, por ejemplo, en este momento, ¿usted en qué ciudad está? Solia, ¿en qué ciudad? Lisel, Sorel, ¿en qué ciudad está? Podemos integrarnos en varias partes del mundo y no perder una clase. Solamente que creo que se hizo demasiado rápido. El tiempo fue demasiado apresurado y no hubo el suficiente tiempo de hacer bien las cosas. Pero creo que la educación virtual es algo que llegó para quedarse. Quizás no en su totalidad, una gran parte. Por lo que yo creo que si le hacemos mejor las cosas, podemos tener excelentes resultados, podemos tener, quizás no en los niños pequeños, ¿verdad? Porque tampoco ellos están para estar 4 horas, 5 horas en una computadora. Pero creo que podemos hacer grandes cosas porque lamentablemente es este tiempo y la educación virtual llegó para quedarse en un porcentaje y tenemos que aprender a aprovecharla a través de la lectura, ya sea virtual, a través del libro que lo estés mirando. Es la forma en cómo lo estamos haciendo, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces ahí tenemos una experiencia negativa y por supuesto experiencias positivas que son grandes desafíos para los escritores, para los maestros, para los estudiantes y los padres de familia, porque hay otro elemento que la educación virtual está ampliando la participación por la complejidad y por los nuevos desafíos. Lo invitamos a la licenciada Solia, lo mismo. ¿Cuál cree que usted ha sido el impacto en estos tiempos de educación virtual, en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo está la lectura en Bolivia, en Santa Cruz? Desde los escritores independientes que ustedes participan en ferias y están en contacto con todo tipo de público. Licenciada Solia, adelante. Bueno, yo en lo personal, pese a que el gran sector está normalmente quejándose de que las ventas han bajado, de que la difusión ha bajado, yo considero que es un impacto positivo. Es un impacto positivo porque nos estamos dando cuenta que tenemos que comenzar a equiparnos en el tema del acceso al Internet y las prioridades en adquirir herramientas de trabajo y de uso para la educación virtual. Ejemplo, yo veo aquí
dos sectores en Bolivia, el sector que tiene el acceso al internet, que tiene un buen celular, una buena computadora, una computadora portátil, han sacado provecho porque la educación virtual permite más tiempo con la familia y que puedan tener más tiempo para la lectura, libros digitales, aplicaciones. Mi hija, por ejemplo, es dibujante digital, está feliz todos los días con un tiempo que antes no tenía. Y el otro sector que considero, me atrevo a decir, el 80% de la población, que es la que tiene más dificultades porque están en provincias o están en sectores socioeconómicos de bajo poder adquisitivo, son las personas que tienen un celular por familia, no tienen computadora o tienen una computadora antigüita que no le engancha la banda de Wi-Fi, y son personas que quizás les facilitaba la lectura ir a la biblioteca del colegio. Ahora no hay la biblioteca del colegio, ahora no pueden salir, no pueden quizás tener inversión en comprarse los libros. Ese sector obviamente es el que actualmente está afectado, pero la parte positiva de ver esta oscuridad es la oportunidad que ellos se pueden brindar de administrar su economía para mejorar su calidad de internet y obviamente mejorar el acceso a la adquisición o de libros digitales o comenzar a adquirir libros en físico, ya no depender de la biblioteca del colegio, sino darse cuenta que es la comodidad de tener un libro en casa. Yo creo que es una gran oportunidad para los autores independientes explotar esa área de que pueden crear la biblioteca en su casa. Es más, yo lo usaría como... Muchísimas gracias. Con el tiempo somos exigentes. No hay problema. Ahí tenemos otro desafío, el tema del acceso al Internet, a la tecnología y por ende, en términos generales, a la educación virtual, que no está siendo sencilla en estos tiempos, pero es un problema, está complejo, pero el desafío está planteado. Lo invitamos al profesor, al colega Sorel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es el impacto de la educación virtual y cómo esto se está viendo reflejado en la lectura en Santa Cruz, en Bolivia? ¿Afecta? ¿En qué medida? ¿Y qué debemos hacer para superar estos desafíos? Profesor Sorel, adelante. Gracias. Bien, yo trabajo con una liga de colegios particulares y por otro lado como consultor en colegios no particulares. Y yo le puedo decir que el impacto de la pandemia ha sido profundo y muy negativo. Básicamente tenemos que recordar de que los datos oficiales son que en el 2019 60% de la población boliviana no tenía acceso a Internet. Entonces, 60% de nuestra población perdió totalmente la oportunidad. Ahora, por otro lado, ya en el curso de la pandemia, se ha registrado que muchísima gente que antes leía, al menos un poquito, dejaron de leer. Es más, les voy a dar algunos datos de la Bolsa de Valores de Nueva York. Resulta que los libros aumentaron sus ventas en 10% en el planeta. Pero Netflix, YouTube han trepado en 200%. Entonces, el 2019 la acción de Netflix estaba en $200, esta mañana estaba en más de $500. Significa que más del 200%. Por lo tanto, yo creo que tenemos tres puntos. Número uno, tenemos una gran población que ha perdido totalmente la oportunidad. Como muy bien decía Solía, se cerró la biblioteca. Vivimos, no podemos olvidar, colegas, que vivimos en el país con el mayor índice de inequidad en América Latina. Y entonces todas estas personas, todos estos estudiantes que antes tenían muy pocas posibilidades, ahora las han perdido. Número dos, creo que hemos perdido a un gran grupo de personas que leían, que ahora simplemente están viendo películas y YouTube todo el día, o TikTok. Y finalmente la persona que lee y va a seguir leyendo está cambiando sus hábitos de lectura. Entonces hoy en día, por ejemplo, yo también tengo clubes de lectura y cuando escogemos un nuevo libro nos vamos todos juntos porque es una actividad interesante a comprar un nuevo libro. No hay. Muchas librerías en el centro de Santa Cruz están cerrando. Las librerías más grandes y famosas están destinando gran espacio a café, por lo tanto les queda muy poco espacio para libros, entonces tampoco se puede encontrar. Y finalmente, incluso en los libros pirata, muchas veces no hay los libros que uno requiere. Por lo tanto,
Las personas que pueden y tienen dinero, sí van a hacerlo, pero de nuevas formas. Van a comprar libros digitales, Kindle y todo aquello. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una réplica referente a esta pregunta porque es el tema central. ¿Cómo está la lectura en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de educación virtual, que todavía se va a quedar? Y con seguridad de esto que hoy estamos aprendiendo, tenemos que ver el presente y el futuro de manera sensata y honesta para empezar a establecer criterios y estrategias y propuestas y planes integrales que nos permitan avanzar. Entonces, el impacto, por un lado, es negativo, y ese impacto negativo tiene como elemento principal el acceso económico a todo el sistema tecnológico de la educación virtual, pero ese impacto negativo también se convierte en un cambio complejo que tenemos que asumirlo porque es una forma de conectarnos a nivel mundial. Entonces, bajo estos tres criterios, vamos a hacer una segunda ronda máximo de 1 minuto para complementar nuestra argumentación y establecer cuáles son esos aspectos negativos que nos ha traído la educación virtual en tiempos de pandemia y cuáles son los elementos potenciales que nos van a permitir enfrentar y superar de manera exitosa este proceso tan complejo del acceso a la tecnología y de seguir educando y de seguir escribiendo y de seguir leyendo. Entonces lo invitamos a la licenciada Araceli para complementar su participación referente a esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, comparto totalmente la opinión del licenciado Sorel respecto al impacto, porque estamos hablando de cuál, valga la redundancia, cuál ha sido el impacto, no qué se haría o qué se podría cambiar o qué luego podemos hacer gracias a que ya estamos observando cómo se dio. Hablando a nivel Bolivia, nos agarró en pañales, ¿no? Sorpresivo, nadie en este universo tenía planificado que esto podía venir, vino y así nos encontró. Ahí, como él dijo, muchas Netflix, Amazon han puesto su mira y han visto que un celular, las aplicaciones y todo, han ahí surgido bastante. Y esto ha hecho que lastimosamente la lectura, como les decía, si bien en colegio llevaban un libro al colegio, avanzaban, los chicos trabajaban, tenían que leer un libro como lo hace el profesor, ¿no? Trabaja con estudiantes, los hace leer, los lleva a comprar, pero cuando nos llegó esto, la cuarentena, y hay muchos colegios que no están pasando clases, ¿qué pasó? Que ya no hay esa posibilidad. Y tomando las palabras de la licenciada, lo mismo, hay muchas familias, bastantes, una gran parte de Bolivia, que está sufriendo porque tiene solo un teléfono, porque no tienen el acceso incluso a los materiales, ¿no? Y muchísimas gracias, se cumplió el tiempo del minuto. Tenemos que seguir precisando y profundizando, ¿no? Está clarísimo el tema del difícil acceso por las condiciones económicas, pero también se abre un canal de los libros electrónicos y hay varias páginas que están disponibles ahí. Se necesita conexión a internet, se necesita manejar ciertas aplicaciones para descargarlo de manera gratuita y ese es el desafío. Y el tema de la comunicación global es también importante, así que lo invitamos a la licenciada Gabriela a explotar y a desarrollar esas cualidades positivas y esa complejidad y ese desafío que tenemos para el presente y para el futuro en tiempos de educación virtual, cómo mejorar el tema de la lectura de nuestros estudiantes y nuestra población en general. Exacto. Bueno, ya hemos visto lo que es la desventaja, que es las diferencias que hay en el acceso a la educación, que no todos pueden llegar. El tema de las cosas que se deberían mejorar, que ese es el primer punto, por supuesto, que la educación pudiera llegar a todos, que ya eso tiene que trabajarlo el gobierno, ¿verdad? La segunda, tenemos que ver la forma de capacitar a educadores, ¿no? Ha sido demasiado rápido y que den clases como puedan, que se conecten, entonces ya eso produce un estrés en el educador y ni siquiera puede llegar, yo creo que a dar el mensaje que ellos quisieran dar. Creo que es importantísimo. Educación, enseñarles, ¿no? Las nuevas tecnologías a los educadores, enseñarles al desestrés para que podamos llevar como educadores, es transmitir ese mensaje, motivar a ese alumno para que quiera leer, para que quiera estar en la clase, para que quiera participar, sin
sin sacar y tener en cuenta de que la educación virtual, lamentablemente, por los tiempos que estamos, está para quedarse en un cierto porcentaje de cantidades. Nos podemos conectar en cualquier parte del mundo, podemos estudiar aquí, puedo hacer un curso que pueda estar en cualquier otra parte del mundo, manejamos la tecnología y empezamos a hacernos ya sin querer, estos chicos que ya están aprendiendo, se están capacitando para manejar la computadora que va a ser su arma de trabajo cuando ellos salgan bachiller, o sea, los estamos preparando para el futuro, porque esto es el futuro. Muchísimas gracias. Lo invitamos a la licenciada Solia. ¿Qué hacer como escritores, más allá de la responsabilidad de los niveles de gobierno? ¿Qué hacer como escritores, como profesores, para empezar ese nuevo proceso de seguir insistiendo en la cultura, en la educación, en la lectura, en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir? Licenciada Solia. Bueno, una de las grandes innovaciones que veo en el mundo de los profesionales y los creadores es que tenemos que comenzar a innovar en la parte del mercadeo. Yo creo que la difusión de una habilidad, la difusión de una actividad, ahora que tenemos las redes sociales, influye mucho en la manera en que nosotros vayamos a comunicar esa habilidad. Un ejemplo, yo soy escritora, pues, y ya no puedo estar haciendo cosas presenciales, pues tengo que hacer mi página web, tengo que crearme un canal de YouTube, tengo que comenzar quizás a leer mis obras, comenzar a hacer mi blog personal para transmitir mis ideas, comenzar a hablar la importancia de la lectura. Este panel que estamos realizando en este momento es una manera de educar, porque la gente que nos va a ver está escuchando, se está educando, está ingresando información nueva en la mente. Creo que aparte de tener una buena señal de internet, aparte de actualizarnos con los TICs, con las herramientas digitales, es importante la comunicación y las relaciones humanas que vamos a desarrollar a nivel digital. Creo que es momento en que los autores, maestros, educadores, tenemos que ponernos fuegos artificiales, aprender a ser youtubers, aprender a ser conferencistas, desarrollar la oratoria. Creo que es momento en que las habilidades blandas son las que tienen que brillar y nosotros tenemos que liderar con el ejemplo. Muchísimas gracias, excelente la propuesta. Lo invitamos al profesor Sorel. ¿Qué hacemos? Profesores, escritores, activistas culturales, para seguir educando en estos tiempos de pandemia y disminuir esa brecha de esa población que usted ha planteado para que todos tengamos el acceso a la educación en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de educación virtual. Licenciado profesor Sorel. Me gusta mucho la forma en la que usted plantea la pregunta. ¿Qué hacemos? Muy propositiva. Bien, la primera respuesta es obvia. Tenemos que mejorar la expansión del Internet. Las buenas noticias son que justamente en el periódico veía esta mañana que Bolivia ha llegado a cubrir el 65%, a cubrir el 65% del Internet. Aún así, este dato es uno de los menores en Latinoamérica antes de la cuarentena, pero obviamente se ha hecho un gran esfuerzo, ha habido mucha inversión y hoy en día al menos llegamos al 65%. Lastimosamente, el tiempo que hemos pasado en la cuarentena ha sido de tal retroceso que yo tuve una sesión esta mañana con profesores de literatura y otros voluntarios. Yo les decía, ¿cómo me pueden probar que realmente las cosas están peor? Y una profesora dijo algo totalmente brillante. Dijo, ¿usted cree que la gente escribe mejor o peor que antes? ¿Cómo escriben por WhatsApp? ¿Cómo escriben los documentos? La gente en Bolivia está escribiendo peor cada vez. Y eso únicamente es porque están leyendo menos. Y luego ya preguntando específicamente me decían, no sé qué ha pasado, ha sido un año perdido. Los chicos hoy en día no saben cómo empezar a leer, no les gusta, no les interesa. Por supuesto van a comprar el libro. Es más, ahora que recuerdo, los varios colegios ya incluso han dejado de pedir el libro de literatura que pedían cada año. Entonces, no tengo idea cuál es el interés. Pero sí hay un paso positivo en cuanto a la expansión del Internet, lo cual permite algunas posibilidades, pero creo que el impacto que ha habido es bastante negativo y recién vamos a ver los resultados un poco más tarde.
Muchísimas gracias. Pasamos a nuestra tercera pregunta, ya nos acercamos al final de este diálogo, de este conversatorio sobre la importancia de los libros en estos tiempos de educación virtual. Hasta ahora hemos estado hablando como escritores, como lectores, como investigadores. Ahora vamos a tener que tratar de asumir un nuevo papel. Vamos a suponer qué tal si somos director departamental de educación, somos parte del Viceministerio de Cultura, somos parte del Ministerio de Educación. La pregunta para la licenciada Araceli: si usted fuera una autoridad o tuviera la posibilidad de estar en un espacio de decisión política, de decisión administrativa, ¿qué estrategia utilizaría para fomentar el hábito de la lectura? Tenemos que pensar en eso, de que los escritores, si queremos que la educación y la escritura sea más relevante, hay que buscar un espacio de participación administrativa y política para hacer realidad eso. ¿Qué haríamos? Pongámonos a imaginar en un momento a cualquiera de ustedes siendo autoridad en un área donde se desempeñan, que en este caso es la producción cultural, la investigación, la ciencia. ¿Qué es lo que haríamos para fomentar la lectura? ¿Cuál sería ese plan de lectura, ese plan de producción cultural que tendríamos que desarrollar como municipio, como departamento y como Estado boliviano? Adelante, licenciada Araceli, a soñar ahora como escritora y como parte de un gobierno para fomentar la lectura. Ok, sí, quién quita y uno de nosotros muy pronto pueda estar realmente en un cargo, ojalá que sí, así que realmente podamos hacer cambios. Bueno, ¿qué haríamos? Primero, yo, Araceli, como autoridad, haría y facilitaría que todos, no haya un niño que no lea y no escriba. Que todos lean y escriban, primero, número uno. Dos, cómo hacer y cómo coadyuvar a que tengan este gusto por la lectura, por la escritura, ¿no? Canalizaría uno tema que ya se lo está viendo el gobierno y ojalá podamos llegar a que el 100% de la población pueda tener acceso, los chicos puedan tener un acceso al internet. ¿Qué se haría luego? Se podría trabajar con las unidades educativas mediante las bibliotecas virtuales, ¿no? Darles material que realmente, libros que realmente los motiven. Yo las escucho a los demás colegas y tienen libros realmente interesantísimos y estoy segura que ayuda bastante, bastante. Y como eso, hay muchos que no los conocen, ¿no? Entonces, facilitar esta literatura que se haga de manera digital, que llegue ahí y que pueda mejorar. Utilizaría también las plataformas, utilizaría las aplicaciones actuales para llegar, utilizaría también, propondría a trabajar bastante con lo que es el teatro, bastante trabajar con lo que es la cultura, ¿no? Canto, asociarlo, ¿no? Si más brazos nos unimos para que podamos fomentar la lectura y la escritura, vamos a poder llegar a que este bajo porcentaje que hay de lectura actualmente en la población pueda aumentar. Y por ende... Muchísimas gracias, licenciada Araceli. Por ahí no nos animamos a ser políticos, administradores, pero por lo menos tenemos fuerte influencia. Entonces, hay dos caminos para responder este diálogo, ¿no? Como administrador, como político o como influencer, para que se tome en cuenta la cultura, la educación, la lectura en nuestra población, en nuestros estudiantes. Licenciada Gabriela, ¿cuál sería su estrategia para hacer de Bolivia lectora realmente y productora de ciencia y conocimiento? Adelante, licenciada Gabriela. Gracias, Saúl. Yo comentarte que durante muchos años tengo yo mi libro Guerreras y La Fuente del Amor, son libros de lectura, y uno de los grandes tropiezos que he tenido ha sido poder entrar a través de los maestros, ¿no? Los maestros están estresados, están cansados, están poco motivados, y son los que llevan la educación a los jóvenes, ¿no? Yo tendría tres cosas importantes. La primera, motivación y desestrés a los maestros, me ocuparía un poco más de ellos, en un sector que no estamos tomando en cuenta y son los que llevan la educación. Segundo, libros nacionales, demos más bola a lo que son escritores nacionales. Y tercero,
que nos permitan a los escritores poder tener convenios con los mismos maestros, con los mismos colegios, para poder ir a hacerles talleres, un montón de herramientas que nosotros tenemos para que ellos puedan incentivar la lectura. Pero como le digo, la primera barrera a traspasar está en que veamos cómo están los maestros, que son los que llegan a estar en contacto directo todos los días con los alumnos. Muchísimas gracias. Ahí está ya construyéndose el Plan Nacional de Lectura y de Escritura. Lo invitamos a la licenciada Solia como administradora, como actora cultural y escritora. ¿Qué haríamos para seguir enriqueciendo este Plan Nacional de Lectura, de Escritura y de amar los libros? Licenciada Solia, ¿qué haría como una futura autoridad o futura actora con poder de decisión para darle viabilidad a este Plan Nacional de la Lectura? Me encanta cómo lo dice, hasta me lo creo. Bueno, algo sencillo. Directamente que la lectura sea establecida como una materia en la malla curricular en colegios y también dentro de la malla curricular de las áreas de estudio en la universidad. Ejemplo, en el colegio, un libro por mes, así de sencillo, estamos hablando de 11 meses, un mes estudian un libro de un autor local, el siguiente mes un autor nacional y el siguiente mes literatura universal. Se clasifica trimestral y los exámenes mensuales, pues algo sencillo, despertar el espíritu creativo en el estudiante y que cuente la historia, sea a través del teatro, sea a través de una poesía, sea a través del canto, o sea a través de un resumen, o sea a través de un monólogo. Creo que es una manera de encajar las habilidades blandas con el hábito de la lectura y al mismo tiempo ponerlo como una habilidad dura porque estaría dentro de la malla curricular. Luego la universidad, dentro de la materia específica que desarrollan los universitarios, pues lo mismo, que tengan que leer un libro, sea de autor local, nacional o universal, o dependiendo de la materia que están estudiando, si es que hay solo universal o local, solo local, en relación a la materia que están desarrollando, a la profesión, a lo que se están educando, porque cada materia dentro de la universidad tiene un montón de autores y autores nacionales que también trabajan en la materia universitaria. Y en el mundo corporativo y académico, como una manera de expansión de la mente ante el estrés laboral y ante el tema de estar encerrados en cuatro paredes, lo mismo como parte terapéutica, imponer, bueno, no tanto imponer, sino ponerlo como parte de la labor educativa y formativa de un profesional que lea un libro al mes dentro de Muchísimas gracias, licenciada Soria. El tiempo nos está pisando. Muchísimas gracias. Estamos enriqueciendo. Ya este puede ser una base de un proceso de construcción del Plan Nacional de la Lectura y especialmente el Plan Municipal, Plan Departamental. Lo invitamos al profesor Sorel. ¿Qué hacemos para que usted como director de educación, director del gobierno municipal, del gobierno departamental o tal vez del Ministerio de Educación, para que la lectura entre por el placer, porque es linda, porque es hermosa, y tal vez no necesariamente entre porque es una obligación académica del colegio y de las universidades? Vamos a tratar de modificar la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos que la lectura sea un placer, sea bonita, sea hermosa? Si yo soy una persona que me gusta la poesía, el amor, el romanticismo, por más que sea estudiante, sea adolescente, sea niño, sea adulto, sea de la tercera edad, ¿cómo hacemos para amar más lindo? Leyendo a través de los libros y de tal forma que el amor a la lectura no solo esté en la universidad ni en el colegio, sino que esté paseándose por las plazuelas, por los parques y por todos los lugares donde haya un soñador amante o un luchador social. Adelante, profesor Sorel. ¿Quién es el más romántico? No le conocí ese lado. Bien, voy a contestar su primera pregunta en mis 2 minutos y la segunda en mi otro minuto. Yo tengo un mentor de mi profesión, que era un señor cubano, Mr. Blas. Él era mi profesor en la normal. Y él decía algo brillante que no entendí hasta muchos años más tarde. Él decía, nuestra forma de evaluar determina cómo se estudia. Nuestra forma de evaluar determina cómo se estudia. Yo tengo la suerte de compartir mi trabajo con muchas personas que viven en otros países
y enviamos varios estudiantes a otros países. Por lo tanto, he logrado ver cómo funciona el sistema educativo de otros países. Y resulta que Bolivia tiene algo que no sé si muchas personas se han dado cuenta, pero tenemos un método de educación memorístico. En otras palabras, usted va a la clase, le explican el árbol, ¿ok? Tronco, raíz, ramas. Usted va al examen y ¿qué le preguntan? ¿Cuáles son las partes del árbol? Por lo tanto, si el estudiante desea pasar esa materia, a lo mejor estudia o a lo mejor hace trampa, básicamente tiene que anotarse las tres cosas. Nuestro método de educación en Bolivia es memorístico. Pero otros países, Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, toda Europa y algunos países de África, utilizan un método que es básicamente de creatividad y redacción, y básicamente es la creación de ensayos. Entonces, es muy distinto un método donde usted llega al examen y le dicen, ¿en qué te sirve un árbol en tu vida? Desarrolla tus puntos en 2000 palabras. Solamente los mejores colegios en Bolivia y por supuesto en Santa Cruz tienen ese método, y por supuesto sus estudiantes son personas increíbles porque necesitan leer, les es mucho más fácil ir a otros países y todo aquello. Pero yo como autoridad haría ese cambio. Realmente que entre en Bolivia el método de pensamiento crítico y dejar de lado el de la memoria. Muchísimas gracias. Bueno, estas son las bases de lo que puede ser un futuro plan nacional de lectura para todos. Vamos a ir a la réplica corta en un minuto a cada uno repasando, ¿no? Mira, ¿qué es lo que se ha planteado? Se ha planteado cosas concretas, de que la lectura no solamente es un libro físico, sino que también se puede transformar en un libro virtual, sino que también se puede transformar en un teatro, en distintas artes que también se pueden desarrollar ese tipo de lecturas visuales, ese tipo de lecturas artísticas, y por supuesto de que una educación que resuelva problemas, una educación crítica y no una educación y una lectura que repita. Entonces, recalcando sobre eso, lo invitamos a la licenciada Araceli. ¿Cómo más nosotros podemos avanzar a enriquecer el fomento a la lectura, el fomento a la investigación? Yo soy profesor y yo no quiero participar en dar mi opinión, pero lo que a mí sí me ha funcionado, en vez de dar libros, obras de filosofía y de psicología, es de que a los estudiantes se les pida qué es lo que más te gusta hacer. De eso que más te gusta hacer, búscate un libro. Yo te voy a ayudar a descargar del internet, o si no vamos a ir a comprarlo, pero tiene que ser lo que más te gusta. Y tienes que leerlo con placer y encuentra lo mejor que ese autor te ha dicho ahí y compara qué es lo que tú estás haciendo ahorita, como también lo practicas esa actividad. Y ahí ha explosionado de hacer una lectura por placer y también por nota y también por seguir enriqueciendo su talento. Entonces, ¿qué más podemos hacer, licenciada Araceli, para decirle a Santa Cruz y a todos los que nos están escuchando de que la lectura es un modo de vida que nos puede llevar a ser feliz y a resolver problemas económicos y otros desafíos y otros sueños? Licenciada Araceli, ¿algo más para sugerirle a nuestro público? Sí, realmente, ¿no? 4 cabezas piensan mejor que una. Y si las autoridades nos dieran pie a podernos escucharles a cada uno de ustedes, dije, qué lindas y qué buenas ideas, ¿no? Realmente me encantó mucho la posición de la licenciada Solia, de que vaya como una asignatura. Sería perfecto, porque ahí va de manera obligatoria, y no solamente para los estudiantes, sino también debería de ir en la formación de los docentes también, ¿no? Que vaya ahí en la normal, como una materia, estrategias innovadoras de lectura, cosas que eso lo puedan bajar, porque lo que decía la licenciada Gabriela es cierto, ellos son los que llevan abajo. Y yo que también trabajo bastante con docentes, veo que hay mucha desmotivación, hay mucha falta de vocación, lamentablemente, no todos, pero sí, es necesario tomar en cuenta eso. A veces, si es que no se lo pone dentro de un papel, dentro de un decreto, dentro de una ley, no lo hacen, ¿no? Siendo que está dentro de la ley, Abelino, que 20 minutos deben de leer, 15 minutos todos los días, y no lo hacen, ¿no? Entonces, exigir
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Se le acabó su tiempo. ¿Qué podemos aumentar más? Es importantísimo la motivación a los maestros. Licenciada Gabriela, ¿cómo hacemos para que en las escuelas superiores de formación de maestros, en las unidades educativas, se abran las puertas a todos aquellos que han encontrado la razón de ser a través de la lectura y la escritura y aprendamos un poquito o grandes cosas de ellos? ¿Cómo podemos hacer para que las normales y las instituciones educativas, desde inicial hasta superior, bebamos esa savia de los escritores y de los investigadores? Bueno, como decía, no podemos avanzar si tenemos a maestros desmotivados, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de la educación que no es privada, pues estaríamos hablando que el gobierno tendría que tomar ya un poco más de educación y de motivación a lo que son todos los educadores, ¿no? De las escuelas públicas y a lo que son colegios privados, pues también tomarlos en cuenta. Todo lo que es talleres, todo lo que es formación, todo lo que es desestrés, todo lo que a ellos les ayude, ¿no? A sacar, como decía Soli en una primera intervención, a descargar, ¿no? Y a empezar a meter su cabeza cosas que sean positivas y poder transmitir. Segundo, me quedo mucho con la idea de Sorel. Aprendamos a transmitir, ¿no? Memoria, ¿no? ¿De qué se trató el libro? Dígame del capítulo 1 al tanto, ¿no? Empecemos a hacer ferias, a hacer monólogos, empecemos a hacer teatros, empecemos a expresarlo, ¿no? ¿Qué entendí, qué me gustó, qué me llenó, con qué me quedo, ¿no? A cambiar un poquito la forma en cómo estamos llevando, ¿no? Lo repetitivo por lo que entendemos, por lo que nos gusta, nos va a hacer muchísimo bien. Muchísimas gracias. Inmediatamente invitamos a la licenciada Solia. ¿Qué más podemos aportarle, siendo posible gobierno, siendo posible autoridad, para relanzar la lectura, la escritura? Licenciada Solia. Yo creo que podemos explotar lo que este sistema ya nos tiene programado en la mente y en el alma, que es el espíritu competitivo. Yo estoy en contra del espíritu competitivo, pero se puede, como este virus ya está expandido, entonces plantearía un carnet de lector donde todos aquellos jóvenes, estudiantes, profesionales y maestros que hagan su tarea, sea leer el libro que quieran, el libro que les den, el libro universal, local, nacional, se comience a tiquear y a fin de año, tanto el colegio como la normal, como la empresa, como el nicho educativo, pueda hacer reconocimientos como otorgarle un libro de su elección dentro de los autores nacionales o locales. Creo que una bonita manera de premiar el estímulo de alguien que hace su tarea de lector, que en ese carnet de lector sería algo de que se sienta orgulloso por una habilidad blanda que está desarrollando. Qué lindo que él muestre y llegue a su casa y diga, mira hijito, me he ganado este libro porque he sido el lector del año, estoy dentro del grupo VIP que somos los lectores del año. Comenzar a que la gente comience a ver que el estatus de lector es un estatus preferencial que todos pueden acceder con algo tan sencillo como el hábito de la disciplina en la lectura. Creo que explotar esa parte oscura del reconocimiento puede ser una buena herramienta para poder generar esa expectativa en expandir la lectura. Muchísimas gracias. El reconocimiento a los grandes lectores y a todo aquel que se inicia en ese proceso de la lectura. Muy bien, para cerrar esta tercera pregunta, ya nos estamos acercando al final, ya vamos a ir a la conclusión. Lo invitamos al profesor Sorel. Ahora sí, lo que prometió es deuda. ¿Cómo hacemos que la lectura sea un placer para todos, sea un disfrute? Yo entrevistaba a una mamá de un colegio que vino con un problema y ella estaba totalmente encantada con cuánto leían sus hijos. Y yo le dije, wow, entonces usted debe leer mucho. No, para nada. Así yo no leo nada ni me gusta. ¿Y cómo es que sus hijos leen tanto? Ah, es que en su colegio tiene una actividad. Entonces me explicó la actividad y yo al día siguiente la hice en mi universidad. Yo trabajaba en una universidad de Santa Cruz donde tenía 70 estudiantes en cada aula. Entonces les dije, mañana yo sé que no es mi materia, es lectura, pero me interesa que sea transversal a su cultura. Entonces ustedes se traen el libro que quieran. Entonces se trajeron muchas cosas, algunos no era realmente el que querían, así que lo cambiaron. Pero ok, todos los días, en cualquier momento de sorpresa, yo digo, arriba los libros, y todos bajan los lápices y todos agarran el libro. El primer mes me costó mucho, había unos que jugaban, otros que aprovechaban de qué sé yo, pero al cabo de un mes, los 70 estudiantes estaban leyendo y disfrutando durante 10 minutos. Entonces el consejo que acá solía Araceli
Gabriela dicen, estamos de acuerdo. La única forma de disfrutar de la lectura es hacerles leer y apoyarlos a leer. No basta con comprar el libro, no basta con darles el libro. Realmente tenemos que guiarlos en la lectura. Muchísimas gracias. Es todo un proceso y por lo tanto tiene que haber apoyo, tiene que haber seguimiento y no tanto rigor y exigencia y castigo y beneficio. Muy bien, nos acercamos a la parte final de este diálogo referente a la importancia de los libros en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de educación virtual. Le vamos a hacer una pregunta, tenemos los 2 minutos y ahí mismo aprovechamos para despedirnos de todos nuestros participantes, los que están a través de las redes sociales escuchándonos. Entonces la pregunta 4 y además cierre para cada uno de nosotros, especialmente nuestros invitados. ¿Cuáles serían los beneficios de mejorar la lectura en los bolivianos y las bolivianas? ¿En qué medida nosotros, leyendo y motivando a la lectura, podemos aportar a que este país, a que esta patria sea más grande todavía, que tanto lo necesitamos? Y cómo desde la lectura y la escritura nosotros aportamos a resolver los grandes problemas, los pequeños problemas y los grandes sueños y utopías que tenemos en la vida. Adelante, licenciada Araceli. Bueno, primeramente, el gran beneficio que tendríamos es lo que planteaba el licenciado Sorel, un pensamiento crítico, ¿no? Más desarrollado. Segundo, voy a tomar en cuenta el libro que menciona Gabriela de resiliencia, bastante. Hoy en día que estamos viviendo tiempos de bastante violencia, que si se ha hecho un estudio de por qué se da esta violencia y los maltratadores y demás son personas que no, vamos a decirlo así, en términos que no leen, ¿no? Y son personas que han sufrido mucho, que tienen heridas, que quizás si tomamos un libro tendríamos el hábito de buscar, leer, más allá de que tendríamos conocimiento y demás, vamos a tener sabiduría, ¿no? Y eso es para mí uno de los grandes beneficios que tendríamos. Habría muchos cambios en pensamiento y en evitar muchas otras cosas que después en la actitud por falta de conocimiento y sabiduría se hacen. Muchísimas gracias. Invitamos a la licenciada Gabriela Herrera. ¿Cómo puede ser feliz y cómo puede resolver los grandes problemas y los desafíos dedicándose a la lectura, a la escritura, a la investigación? Cualquier persona, no importa dónde nazca y las condiciones en que esté. Adelante, licenciada Gabriela. Me encanta, bueno, yo mayormente me dirijo un poco más a mi área, ¿no? Pero dentro de lo que es la lectura, tenés creación de sueños, tenés felicidad, tenés motivación, conoces lugares, superar situaciones adversas, tenés mejor ortografía, tenés más conocimiento, te capacitas, investigás, sos mejor profesional, entre todas las cosas que podás crear para tu vida. Realmente ha sido una experiencia hermosa estar esta noche compartiendo con ustedes y realmente el poder leer, las personas que escribieron un libro tardaron años en buscar una solución, esa solución la tienes en tus manos, agárrala, tómala, cuídala, apréndela. Entonces el leer es algo que te lleva a otra dimensión, algo que te hace más grande y con ese sueño que tú tienes pues te va a llenar de conocimiento y todo lo que tú necesitas. Sigue siendo la primera herramienta de conocimiento, la lectura. Muchísimas gracias. Entonces la lectura nos da todo. No hay nada que vaya en contra de las cualidades humanas y de los grandes sueños y los grandes desafíos. Lo invitamos a la licenciada Solia Centeno. ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Qué es lo mejor que nos puede dar la lectura para la vida de los bolivianos, bolivianas? Licenciada Solia. Bueno, para mí el mayor beneficio que nos da la lectura se resume en una frase que es transformación personal. Un ser humano que se transforma constantemente, está uniendo cerebro derecho con cerebro izquierdo, espíritu creativo con espíritu lógico, eso está comprobado en las neurociencias, y eso que provoca equilibrio emocional. Y una persona con equilibrio emocional, con una mejor expresión, tiene mejores relaciones humanas y desarrolla empatía. Yo creo que muchos conflictos sociales se pueden acabar si nuestra comunidad, nuestra población comienza a leer. Así que yo invito a todas las personas que se han conectado y que se van a conectar, pues lean, ingresen ese conocimiento para tener autoconocimiento y para transformarse en mejores personas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, excelente su participación. Lo invitamos al profesor Sorel. ¿Cuáles serían los grandes beneficios? Y los beneficios que ustedes ya lo han experimentado y lo están experimentando, y de que se puede vivir, se puede ser feliz y se puede aportar a este país, a esta ciudad y a este departamento. Adelante, licenciado Sorel, con su última participación y sus últimos mensajes como escritor, como investigador y como profesor. Mis colegas han dicho lo más importante de los beneficios de la lectura, pero estoy recordando que leí una tesis de doctorado de un investigador peruano, y él lo que hizo es hacer un mapa de la cantidad de libros per cápita que se leían en el mundo por año. Entonces ahí descubrió que, por ejemplo, en el Perú, en Colombia se lee menos de un libro por año, en Perú 1, en México 2, en Chile 6, pasando ya a Europa, los números ya tienen 2 dígitos, España 10, Suiza 18, Noruega 19 y Finlandia 20. Y entonces él empezó a comparar esta gráfica que obtuvo con muchos otros elementos, con ratio de vida, con salud, pero finalmente hubo una gráfica que cayó casi perfecta: el Producto Interno Bruto del país. La riqueza del país se igualaba casi exactamente al nivel de lectura de su gente. Por lo tanto, estamos en una encrucijada en la que tenemos que decidir el futuro de nuestro país. La lectura es un placer, la lectura es un regalo de Dios y además nos puede hacer ricos. Entonces, leamos. Muchísimas gracias. Este ha sido un diálogo de lujo con gente que ya ha vivido, que ya es feliz y que nos ha mostrado el camino de que la lectura es un instrumento de felicidad, es un instrumento de trabajo, es un instrumento de realización, y por lo tanto lo único que estamos perdiendo aquellos que no nos animamos a leer es el derecho a ser más feliz de lo que todavía somos. Aquellos que no nos animamos a escribir es el derecho a construir mundo y a demostrarle a la sociedad y al pueblo en general de que si tú sacas lo mejor que tienes dentro, esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros vecinos y a toda la población que nos visite a través de las páginas, ya sean virtuales, ya sean físicas, ya sea a través de las distintas formas de transmisión cultural. Y eso es lo que hoy estos 4 invitados de lujo nos han demostrado, de que aquí hay todavía mucha batalla por la lectura, hay mucha batalla por escribir, y hay mucha batalla para superar los problemas, las complejidades y los obstáculos que nos ha traído estos tiempos de pandemia, estos tiempos de educación virtual, que es un desafío, no es una barrera, ni para los maestros, ni para los escritores, ni para los actores culturales. Entonces, agradecerles infinitamente a la licenciada Araceli, agradecerles infinitamente a la licenciada Gabriela, a la licenciada Sonia, al profesor Sorel, a las instituciones que hacen realidad este tipo de eventos. Estamos cerrando la segunda Feria de Escritores de Santa Cruz 2021 a través de este conversatorio y este diálogo de lujo. Agradecerle a don Paco y agradecerle a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales, porque aquí en Santa Cruz y en Bolivia hay gente que piensa, hay gente que investiga, y seguiremos investigando, seguiremos escribiendo para seguir educando y seguir aportando a la riqueza de Santa Cruz, de Bolivia y el mundo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en un evento cultural como el que siempre ha hecho los escritores independientes de Santa Cruz. Muy buenas noches, hasta otra oportunidad.